Bienvenidos a otra entrevista aquí en el programa. En este momento nos encontramos con una tremenda nota, llena de historia y llena de cosas interesantes, porque está ligada a una de las personas más, sí, más influyentes del siglo XX, como lo es Fidel Castro y el coronel Tortoló. Estamos nada más y nada menos que con su hijo Noel Tortoló. ¿Cómo estás, Noel? ¿Qué tal? Buenas noches, Ilan. Buenas noches a tu audiencia. Buenas noches, Argentina. Eh, por aquí estamos desde Miami. Todo bien. Aquí un poco cansado ya por la hora y el trabajo, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Claro, ¿Cómo quiero te contar que va? son las 10:50 acá, ya son las 10 ya, ¿no? 10, una hora menos. Sí, sí, una horita menos, van a ser las 10, ¿no? Mm, Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo Bien, estás? vamos a charlar un rato de la historia. Quisiera empezar por el principio, ¿no? Porque yo siempre le doy el tinte, ¿no? Como decir, ¿viste? Ponemos la virome dentro del cassette y le damos rebobinar. Eh, Me gustaría saber tu historia, como cómo empieza todo, digamos, sobre quién es, que le cuentes a la audiencia quién fue el coronel Tortoló, cuál fue tu historia, cómo estás ligado a Fidel Castro, eh, para empezar. Bueno, Ilan, mi padre nace en La Habana en el año 1945, ¿no? Y bueno, como una persona de una familia muy humilde, ¿no? La cual con el paso de los años ya se va adentrando en el tema de su infancia y después su adolescencia y juventud, se va adentrando en el proceso revolucionario después del triunfo de la revolución, ¿no? Ahí empieza en las tropas como de las milicias y después su vida da un giro ya hacia lo militar y empieza con su carrera militar. Mi padre es un militar de carrera, estudiado en dos universidades en Rusia, en la antigua Unión Soviética. Ujú, eh, Dos universidades, se graduó de estrategia militar y operaciones militares, ¿no? Con ujú, diploma de oro, una persona que tuvo muy buen desempeño en sus estudios, ¿no? Y muchos conocimientos. Eh, ya con 35 años, mi padre era coronel de las Fuerzas Armadas de Cuba, ¿no? Con esa edad mi padre ya se desempeña como jefe del Estado Mayor del Ejército Central, jefe del Estado Mayor del Ejército Central, y en un ejercicio, en unas maniobras militares, ¿no? Que estaban haciendo, eh, en ese ejercicio participa Fidel Castro, y él ve en mi padre que es una persona muy capaz, ¿no? Fidel, cuando se fijaba en alguien, él ponía una fijación para sus intereses, ¿no? claro, sí, sí, sí. Lo- Para sus intereses. Entonces, ahí es cuando, después de todos estos ejercicios, le ofrecen a mi papá entrar en el grupo de asesor de Raúl Castro. Eso le llamaban la secretaría. claro, sí, sí. Entonces ahí es donde mi padre se hace asesor de Raúl Castro en la parte militar. Ahí comienzan, pero ya Fidel Castro con todas sus incursiones en Latinoamérica, todo ese traslado de guerrilla, bueno, como lo que hizo con el Che, Claro. no me Ya la campaña que acuerdo, habían hecho. claro, en Nicaragua, Sí, eh,
Creo que en El en Salvador también, si no me equivoco. El Salvador, claro, en mismo Argentina, También. en Argentina no me acuerdo si se llamaba, bueno, de apellido Macetti, que creo que él desaparece en Salta, nunca se encontró, que ahí es Ujú. cuando el Che tiene que emigrar A Bolivia. a Bolivia, ¿no? Sí, Porque en pasa que Argentina le dieron. sí, estaban persiguiendo. Entonces, Estaban persiguiéndolo. claro, todas esas cosas, toda esa campaña de Fidel Castro de llevar la revolución a todos estos países, eh, Granada no está exento de eso. Y entonces Fidel ya tenía como en Maurice Bicho eh, un ente donde él podía, porque lo de él era captar para luchar contra el imperio Estados Unidos, ¿no? Claro. Eh, ahí comienzan los viajes de mi padre a la isla de Granada, pero mi papá iba como asesor con el famoso general Arnaldo Ochoa. Ah, No sé mira. si has escuchado la Sí, historia sí, de sí, sí. Ochoa. No, Entonces, no, no, no del todo, pero conozco el ambiente, digamos, conozco el nombre, lo he estudiado. cla- claro, Arnaldo Ochoa fue general que Fidel Castro fusiló, que lo Sí, tildó de traidor a la patria y, y por tráfico de droga y todas esas cosas. uno de los Y tantos, entonces, digamos. claro, Mm. cosa Sí, que, cosa que en Cuba no se movía nada si Fidel no lo sabía, como, sí, ¿no? Entonces, Fidel y Raúl. claro. Entonces, en ese entonces mandan a Arnaldo Ochoa para Nicaragua, como decir, bueno, hasta el frente de Nicaragua, Ochoa era alto Sí, jefe, va a ocupar Nicaragua, entonces mi papá se queda enfrente de Granada, de ir, visitar, de las operaciones que estaban haciendo. De la operación que estaban haciendo, supuestamente eran un aeropuerto, una pista de aeropuerto, haciendo escuela, todo era, pero ¿qué? Granada, un punto estratégico para cualquier trasiego. claro, dentro de Latinoamérica es una isla crucial, digamos, en cuanto a lo que es también eh, ida y venida de alimentos y De demás. todo, claro, claro, No me claro, salía la palabra, claro, porque claro. Así mismo. Y entonces, nada, mi padre ya ocurre, Bernard Coa era el vicepresidente ujú, de, de Granada, pero era un tipo de extrema izquierda, era un tipo de extrema izquierda que no cuadraba muy bien con el tema de lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo Maurice Bicho, porque Maurice Bicho era un tipo más socialdemócrata, ¿no? Y Fidel Castro, un tipo hábil, se le fue metiendo, ¿no? Entonces se da la desgracia de un golpe de Estado de Bernard Coa con su gente, matan a Maurice Bicho, a sí, Maurice Bicho. Eh, ya se, Fidel manda a mi padre a Granada y dice, bueno, aquí ya no hay nada que hacer, esto, Maurice Bicho está muerto y realmente no había nada que hacer. Pero regresa mi padre a La Habana, ¿no? ujú. Cuando mi padre regresa a La Habana, eh, eso fue el 25 de octubre, el 24 de octubre regresa mi padre a La Habana de 1983. ¿Por qué lo Y recordás con fecha? no, porque lo he estudiado bastante, ¿no? Ah, lo has estudiado, no eres el hijo, o sea, no existías vos todavía, digamos, en ese Sí, yo momento. tenía 3 años, yo tenía tres Ah, añitos, tenía pero tres llama la años. atención, llama la atención, ¿no? O sea, dije, bueno, capaz que era, que tenía, ponele, 10 años ya y él acordaba, ¿no? No, Sin embargo, no, no, teniendo no, no. 3 años, lo recordás bastante bien, digamos. Sí, 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 Ilan, porque ahora después te hago la historia de cómo fue todo, ¿no? Por qué todo el estudio mío sobre Ujú, esta situación que vivió mi familia.
Fue una situación muy particular lo que vivió sí, mi familia. Entonces, Fidel envía a mi padre ese mismo 24, lo envía para atrás, para Granada de vuelta. Él llegó a Cuba, se hace una reunión en el Comité Central, donde trabajaba, digamos, la Casa de Estado de Cuba. claro. Se hace una reunión, pero a mi padre no lo llevan a esa reunión. Entonces lo llaman a mi padre y le dicen que hay que regresar para Granada, cosa que a él le pareció extraño. Pero si yo regreso, ¿qué hay que hacer para allá? No había más Pero nada no que podía realmente negarse. hacer. Claro. Entonces, cuando se sube en el avión mi padre, hay un oficial de la contrainteligencia que le dice, Pedro, eh, ¿por qué tú no estuviste en la reunión que hizo el comandante? Y él le dice, no, mira, yo no sé de qué reunión me estás hablando, a mí nadie me informó nada, nadie me informó nada. Entonces, bueno, arrancaron para Granada. De hecho, fue un viaje relámpago, no estaba nada preparado. Y eh, tienen que aterrizar en Santiago de Cuba porque salieron sin combustible de La Habana, ¿no? Salieron sin combustible de La Habana. Muy extraño. Muy extraño, claro. Entonces, eh, mi padre me cuenta, ¿no? Que en Santiago de Cuba no querían echarle combustible, pues no había ninguna orden. A esa hora de noche tienen que llamar para La Habana, para que autoricen en La Habana Mm, la riposta de combustible, ¿no? Bueno, ripostan combustible y arrancan hacia Granada. Llegan de noche a Granada y a las 5 de la mañana se tira la 82 División, que es una división de las más poderosas. Esta fue la invasión más grande después de Vietnam, de la 82 División, porque la 82 División aerotransportada americana, que era de Ranger, la iban a desaparecer. Hay documentales en National Geographic o History Channel que hablan sobre el tema de Granada, que ellos, esta división no sabía para dónde iba. Y cuando están en el aire, ¿qué le dicen? Van a pelear contra el ejército de la Unión Soviética en Granada. Porque, digamos, ellos tuvieron un fracaso claro, en en Vietnam. Vietnam, ¿no? Sí, sí, sí. Y como que iban a desaparecer esto y vuelven a activar esta división, ¿no? Y entonces esa división es la que se le tira a mi padre y a los demás cubanos en Granada. Pero En no era el Granada. ejército de la Unión Soviética, era el ejército cubano. Era el ejército cubano, claro, claro. Pero que la información como tal, los rusos estaban metidos, los soviéticos estaban metidos en Granada también. Era todo el imperio ruso o Yankees, sí, sí. soviético. El imperio estadounidense contra. Viste, tal cual lo que está ocurriendo hoy geopolíticamente, ¿no? Que tenemos Venezuela, tenemos Nicaragua, Sí. ¿no? Son cosas, en realidad son ciclos, digamos, Sí, son cíclicos, digamos. ciclos, Son ciclos. Un día está este, el otro día está otro, digamos. así Pero mismo, sí, son ciclos. así mismo. Una vez que ya amaneciendo, ya los americanos toman Granada, eh, la orden que dio mi papá, ¿por qué? Convengamos que los cubanos que estaban ahí eran 600 cubanos, eran 600 cubanos, habían 200 y tantos soldados oficiales, por llamarlo así, y los demás eran constructores, ingenieros, constructores, no era un ejército cubano lo que había. Eh, la información que le llega a mi padre del ejército del ejército americano es que ellos no van
no quieren ninguna confrontación con los cubanos. Ellos nada más van a salvaguardar a un grupo de estudiantes que había en Granada, ¿no? Ahora es tremendo todo esto porque de repente, o sea, imagínate, pensemos en lo de tu papá, ¿no? Pero también, digamos, porque claramente era una trampa, ¿no? Claramente. Sí, Eh, sí, sí. No, Pensemos en los Fi- soldados que estaban ahí, que estaban pensando que estaban solamente, no sé, patrullando otras cosas. ahí nomás. De repente tenés que pelear contra el ejército estadounidense, que era uno de No, los más poderosos. Fidel Castro era un tipo muy macabro, ¿viste? Él sabía que los americanos, él haciendo esto, él sabía que los americanos iban a invadir, ¿me entiendes? Sí, Ahí, como se dice, eh, agarró a todos, entre ellos a mi padre, los agarró en bola. Ahí claro, nadie, nadie se como se dice. imaginaba, claro, semejante operación. Eh, Ahí se tiraron en un principio eh, 2.000 soldados, Fua, a las 4 horas eran 7.000 y después la operación fueron 20.000. güey. No había nada que hacer ahí. No, no, para nada. En la costa, unos días antes, había un buque mercante cubano que Fidel Castro ya sabía que habían matado a Maurice Bicho. Él tenía que haber recogido a los cubanos en el mercante y haberlos regresado a Cuba. Pero ¿qué era lo que quería Fidel Castro? Que mataran a esa gente, Es ¿me tremendo. entiendes? Que los mataran. Esa es la historia, esa es la historia. Lo que no se pensó Fidel Castro era la capacidad y digamos, mucha gente, yo he hablado con muchos oficiales que estuvieron con mi padre después de Granada en la guerra en Angola, eh, y que estudiaron con él en Rusia. Muchos, ellos dicen que Fidel Castro subestimó a mi padre.